Hoy vamos a trabajar con la presentación de la unidad problema número 1. Lo primero que quería contarles es qué es esta presentación de unidad problema. Básicamente es un escrito que yo siempre hago o trato de hacer en una carilla, porque es importante que podamos limitar la cantidad de contenido que vamos a poner, que nos obliguemos a hacerlo en una carilla para no extendernos demasiado. Y lo que hace es introducir la unidad problema. Habla, cuenta, relaciona todos los contenidos de la misma, ¿sí? Es un escrito, un discurso que me ayuda a mí a empezar a hablar en el examen, cuando el profesor me dé la unidad y me diga, bueno, empiezo a hablar de la unidad problema número 1, yo ya tengo en la cabeza organizado qué es lo que voy a decir, cómo lo voy a decir. Y esto claramente va a demostrar que yo sé qué hay en esa unidad problema, conozco los temas, va a demostrar que le dediqué tiempo digamos, a estudiar qué es lo que hay. Y va a organizar de manera excelente el curso del examen y qué es lo que yo voy a ir diciendo, ¿sí? Porque de esta manera, si yo ya sé por dónde quiero llevarlo, voy a poder ir organizando qué voy a decir y hasta cuáles son las preguntas que el docente me pueda llegar a hacer en base a lo que yo le estoy contando. Entonces, estas son, digamos, todas los beneficios de tener una presentación de la unidad problema, esperando a que nos lleve a presentar un buen examen final. Tenemos acá la introducción de la unidad problema número 1, que dice que Juan y Leticia han iniciado sus estudios de medicina. En un mismo día han escuchado a un profesor afirmar que los seres humanos somos animales emparentados con todos los seres vivos, y a otro docente que también somos personas sociales y culturales. Lo que yo siempre hago cuando armo mi presentación es seleccionar en la introducción cuáles son las frases, las palabras, la oración de la que no puedo no hablar en el examen final. Si yo me voy a presentar en hablar sobre esta unidad y dice que los seres humanos somos animales emparentados con todos los seres vivos, no puedo no contar esto, no puedo decir si estamos, no estamos, si somos personas sociales, culturales o no lo somos, por qué leí yo en la unidad 1 que me da la pauta para poder decir si esto es verdadero o falso. Porque además el docente va a esperar que yo hable de esto. Y como el docente va a esperar que yo hable, yo ya lo tengo que tener preparado, ensayado y organizado para que en el momento del examen pueda satisfacer, digamos, esa demanda del docente y obviamente aprobar. Entonces, en base a esta unidad problema, podemos decir que esta afirmación es correcta, ¿sí? Porque realmente los seres humanos pertenecemos a una misma gran familia, y esto lo podemos ver representado en este gráfico que se llama árbol filogenético de la vida, ¿sí? Vemos que realmente estamos emparentados, relacionados con el resto de los seres vivos que habitan en la Tierra. Pero a la vez, este ser humano es un animal con rarezas. Y gracias a a los contenidos que estudiamos en la unidad número 1, hemos visto que los seres humanos tenemos, por ejemplo, la particularidad de haber construido el concepto de cultura. ¿Y qué es la cultura? Nosotros estudiamos que Néstor García Canclini habla sobre la cultura desde diferentes perspectivas, pero quizás una definición sencilla que nos podría ayudar a empezar a contar sobre qué es la cultura, es decir, que es un conjunto del desarrollo tecnológico, científico, artístico, un conjunto de costumbres que cada sociedad ha ido construyendo a lo largo de la historia. Además, el ser humano es un animal con rarezas porque posee la capacidad de utilizar el lenguaje, que es algo que nos distingue de los distintos seres vivos que habitan la Tierra. Utilizamos el lenguaje para comunicarnos y también como medio de introspección, de pensamiento, para razonar. Pero tenemos en cuenta entonces que realmente pertenecemos a esta misma gran familia porque compartimos el mismo código genético, porque las proteínas que nos forman están compuestas a partir de los mismos 20 aminoácidos.
En este transcurso de esta unidad número 1 hemos estudiado sobre distintas investigaciones que realizaron dos grandes exponentes de la ciencia, como son Charles Darwin y Gregor Mendel. Hemos estudiado que Charles Darwin nos explicó cómo se da el proceso de la evolución biológica. Él habló sobre la reproducción diferencial, sobre la selección natural, realizó investigaciones en este campo. Y Gregor Mendel trabajó sobre las leyes o principios de la herencia, en la que nosotros estudiamos algunas cuestiones relacionadas con genética. Trabajó con plantas que se llaman arvejillas de jardín, en las que fue viendo diferentes procesos, resultados, y llegó a postular estas leyes o principios de la herencia. A su vez es importante, si en todo este trayecto que estamos analizando, en esta gran familia de los seres vivos que habitan la Tierra, en el ser humano, en las peculiaridades que él tiene, es interesante analizar este proceso de hominización. Nosotros hemos definido a esto justamente como un proceso en el que el ser humano, con ancestros comunes, con el chimpancé, a lo largo de la historia ha atravesado distintas fases, distintos cambios que nos llevan a ser como somos en la actualidad. Es importantísimo que en este proceso de hominización tengamos en cuenta que dos estructuras anatómicas han sufrido cambios y han participado de este proceso. Claramente el cráneo, a través de esta línea de tiempo, ha sufrido cambios en la capacidad craneal, en la estructura, en la morfología, ¿sí? Podemos definir al cráneo, que lo estudiamos en esta unidad problema, como una caja ósea que alberga estructuras que son frágiles del sistema nervioso. A su vez, también hemos estudiado que en el proceso de bipedestación la columna cumplió un papel principal, ¿sí? Podemos definir a esta columna como una estructura anatómica que está formada por piezas óseas denominadas vértebras y que en su interior alojan a otra estructura del sistema nervioso central llamada médula espinal. No podemos dejar de hablar en esta unidad problema de la célula. Hemos aprendido que es la mínima estructura funcional y morfológica que forma parte del organismo humano. Es una estructura histológica que contiene un núcleo en el que se halla alojada la información genética de cada individuo. Esta está envuelta en una membrana denominada membrana nuclear. Encontramos diferentes organelas que van a cumplir distintas funciones en esta célula, ¿sí? Y a la vez esta célula está rodeada por una importante capa que se llama membrana lipídica, y en esta membrana vamos a ver que ocurren distintos procesos que le permiten a la célula realizar sus funciones y además de eso claramente permiten la vida. Entonces, es importante para terminar decir que realmente esta unidad problema nos ha introducido en el estudio de la medicina, que es una ciencia asombrosa, en el estudio del cuerpo humano, y que realmente este viaje que estos dos alumnos empezaron a transitar es sumamente interesante. Nosotros en el transcurso del área de crecimiento y desarrollo hemos estudiado diferentes aparatos y sistemas, hemos estudiado el sistema inmunológico, el cual no deja de sorprendernos, ¿sí?, por la perfección de los distintos procesos que se llevan a cabo para protegernos de agentes injuriantes que puedan causar daño en el mismo. Hemos estudiado el aparato de la visión, el aparato de la audición, cómo estas estructuras anatómicas e histológicas permiten distintos procesos sensoriales como son la vista, la audición, el mantenimiento del equilibrio. Hemos estudiado también los aparatos reproductores femeninos y masculinos, hemos estudiado el sistema endocrino. Y en fin, a modo de cierre, realmente este camino que emprenden estos dos alumnos es asombroso, y yo creo que a medida que cada vez avance más su transcurso en la carrera, van a seguir interiorizándose más e interesándose más por esta carrera que es tan linda. Y a modo de cierre,
Espero que haya servido, ¿sí?, esta presentación, que los pueda orientar, que ustedes empiecen a crear sus propias presentaciones, porque esto es algo personal. Cada uno debe sentarse y escribir su propia presentación a su manera. No hay una presentación que esté bien ni que esté mal, sino que cada uno tiene que tener en claro que lo que va a contar en el examen debe ser contenido que pueda defender, que ese escrito a mí me dé un buen comienzo y que todo lo que yo incluya en él sea defendible por mí, que las preguntas que puedan venir en el examen puedan ser respondidas y que desde entrada, desde la entrada, digamos, ya deje una buena imagen frente al tribunal examinador, demostrando que conozco los contenidos de esa unidad, que los estudié, que los relacioné y que puedo dar cuenta de eso de una forma clara, concisa y organizada. Así que bueno, espero que les haya servido y que puedan tener éxitos en estos exámenes y que no nos ocurra o no nos ocurra tan frecuentemente lo que le pasó a este alumno en este examen que sacó lágrimas. Muchas gracias.